Más adelante en KTVB en español es el día 16 del caso de Chad Daybell. Escucharemos lo que encontraron los detectives. Y después de un viernes seco y soleado, nos llega un fin de semana lleno de viento, lluvia y temperaturas más frías. Esos detalles en camino. Y este fin de semana se celebra el 5 de mayo. Tenemos la razón por qué se celebra y hablamos en vivo con la radio La Grande sobre eventos en nuestra comunidad. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con el clima. Héctor, hermoso día este viernes, esta tarde. ¿Así se va a quedar por el resto del día? Desafortunadamente vamos a ver que va a regresar lluvia y temperaturas más heladas para que cuando lleguemos para el domingo. También vamos a ver que esas temperaturas van a subir para el sábado, pero para el domingo van a empezar a bajarse y esa lluvia va a continuar hasta que lleguemos al principio de la semana que viene, el lunes. Aquí está su fin de semana en vista. Como dije, esas temperaturas para mañana van a subir a los bajos 70s que diga, pero también va a traer viento, va a haber mucha lluvia por la tarde, ese día se va a ver un poco más mojado para mañana, pero al llegar al domingo van a cambiar las temperaturas a los bajos 70s a los bajos 50s para que lleguemos el domingo, vamos a ver un día más frío y esa lluvia va a continuar para todo el día el domingo. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido para el Valle Mágico. Vamos a ver esas temperaturas continuar. Para el Valle Mágico mañana no se va a ver mucha lluvia para mañana, pero eso va a empezar el domingo. Vamos a ver esas temperaturas bajar para el lunes y vamos a ver más viento para el martes y el miércoles y vamos a ver que esas temperaturas van a volver a subir para el fin o llegando al fin de semana que viene. Y aquí en el Valle de Tesoro vamos a ver que esas temperaturas van a subir a los 70s para mañana, empezar a bajar para el domingo y se mantienen entre los altos y hasta mediados de 50, pero para el miércoles y el jueves vamos a volver a ver ese sol y vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subir a los altos 60s. Y ahora para lo que necesita saber este fin de semana, un detective de la policía de Rexburg lloró mientras habló de su búsqueda de J.J. Vallow y Tylee Ryan a finales del 2019, antes de saber que fueron asesinados. El detective dio testigo durante la mayoría de la mañana en el juicio por el caso de Chad Daybell. Y Chad es acusado de asesinar y conspirar para asesinar a los hijos de su esposa Lori Vallow Daybell, J.J. y Tylee, así como su primera esposa Tammy. El detective David Stubbs contó al jurado sobre las órdenes de búsqueda que tienen para la casa adosada y el dispositivo electrónico de personas conectadas al caso. Stubbs hizo una verificación de bienestar de la casa adosada de Lori en Rexburg buscando a JJ el 26 de noviembre del 2019. Ese día, Lori le dijo a los oficiales que JJ estaba con su amiga en Arizona, pero en ese momento las aplicaciones de la ley no pudieron contactar a esa amiga Melanie Gibb, y Gibb dio testigo antes de ese juicio que JJ nunca estuvo con ella. El video de la cámara corporal de Stubbs muestra que cuando los oficiales regresaron a la casa vecina de Lori y su sobrina al día siguiente, estaban vacantes. Stubbs dijo que Lori nunca regresó a sus casas y como la ha hecho como otros testigos, el abogado defensor de Chad presionó a Stubbs que diga sobre por qué la policía no investigó a Melanie Gibb y su ahora marido David Warwick, que estaban con Lori el día que JJ fue visto por última vez. Y Kohberger estuvo en el tribunal al principio de esta semana y no se permitirá la entrada del público a las próximas audiencias de Bryan Kohberger este mes. Es el hombre acusado de asesinar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre de 2022. El juez del Tribunal del Distrito del Condado de Latah, John Judge, decidió cerrar 2 audiencias, una el 14 y el 16 de mayo. Estas audiencias cerradas se enfocarán en trasladar el juicio de Kohberger fuera del condado de Latah. El Estado quería que las audiencias estaran cerradas al público, mientras que la defensa de Kohberger quería que permanecieran abiertas. El abogado de Kohberger dice que tienen un derecho de la sexta enmienda a tener sus audiencias en público. Aún no hay fecha fijada para ese juicio en el caso. Shannon Gray, abogada de la familia de una de las víctimas, Kylie González, compartió una declaración después de la corte y dijo: entendemos el sistema de justicia y queremos un juicio justo para el acusado, pero convertir el caso en un juego de declaración no sirve a los intereses de nadie más que la defensa.
El 5 de mayo es este fin de semana. Es un día donde algunos restaurantes y barras tienen ofertas de especiales de comidas y bebidas mexicanas, pero muy pocas personas entienden el verdadero significado del día o incluso por qué lo están celebrando. Hay muchos malentendidos que digas sobre el 5 de mayo que muchas veces se confunden con la independencia de México. ¿Por qué en Estados Unidos el 5 de mayo es tan importante? Una pregunta que la doctora Argelia Segovia Liga del Colegio de Idaho dice puede haber algunas razones por la cual se celebra en los Estados Unidos. Número uno, probablemente porque Ignacio Zaragoza, que era el general mexicano, que lideró el ejército mexicano en contra de los franceses en esa batalla, era de Texas. Número dos, en 1864, el imperio apoyaba la causa del sur en Estados Unidos, la causa esclavista. La tercera es que los californios en California tenían cierta conexión a veces con la gente de Puebla. La batalla que menciona doctora Segovia Liga es la batalla de Puebla en el 1862, donde el ejército mexicano, muy superado en número y mal abastecido, ganó un ejército francés mucho más poderoso. Entonces, la concepción errónea que el 5 de mayo es el día de la independencia mexicana simplemente no es cierto. En realidad, el 16 de septiembre es cuando cae la independencia de México. Como cualquier celebración histórica o momento histórico va cambiando de acuerdo a cómo cambia la sociedad. El próximo mal concepto es que el 5 de mayo se centra en la fiesta. Durante los 70s, con el movimiento chicano en California, especialmente en la Universidad de Berkeley, los chicanos que comenzaban a organizarse utilizaron el evento de 5 de mayo para llamar la atención y vocalizar sus demandas. Pero no fue hasta los años 80 cuando muchas empresas cerveceras utilizaron el 5 de mayo como una forma de promover la bebida que el significado cambió. Como una gran celebración. Y bueno, entonces como es una fiesta, otros elementos y otros sectores de la población norteamericana se han incluido. El tercer mal concepto es que el 5 de mayo se festeja en todo el país de México. Se celebra más o se reconoce más esta fecha en el centro de México, en particular en Puebla y en Ciudad de México, por mencionar algunos lugares. Y se celebra de otra forma que en los Estados Unidos. Pero más que fiesta, es una recreación histórica. Para conmemorar la inspiradora victoria sobre los franceses, los participantes se visten con uniformes históricos del ejército francés y mexicano. Pero creo que el simple hecho que se celebre y que sea tan público en Estados Unidos invita también a la reflexión, a preguntarse, bueno, ¿qué es el 5 de mayo? Y hablando de 5 de mayo, tenemos un invitado especial que nos contará más sobre dos eventos que van a pasar este mes. Y sí, Héctor, son muchos eventos divertidos este mes. Tenemos el 5 de mayo, pero también tenemos a México en el corazón y vamos a hablar sobre todo esto. Y hoy con nosotros tenemos a un invitado muy especial, Gustavo Acosta, de la Radio La Grande. Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerlos con nosotros. Al contrario, para mí es un gusto saludarlos y si me lo permiten rapidito. Sí. Es un placer ver gente joven en un medio de comunicación. Entonces, ustedes son un ejemplo y están haciendo un liderazgo con la gente nueva, las nuevas generaciones. Bueno, gracias por eso y de verdad tenemos un líder a quien perseguir aquí, ¿verdad? Bueno, quiero hablar sobre esos eventos que andan pasando aquí rápidamente. ¿Nos puedes decir qué tipos de eventos pueden ir nuestra comunidad? Bueno, este sábado 4 de mayo, la Radio Rancho, La Grande, La Poderosa, tenemos esta celebración del 5 de mayo que lo hemos hecho ya por muchos años. Tenemos este evento con mucha diversión y es un evento gratuito, un evento típico de nosotros, con comida, con puestos de información, de todo un poco, muy divertido y muy entretenido. Y yo sé que pues mucha gente, como vimos en el video antes de esta conversación, que hay mucha gente que no sabe o no sabía pues lo que es el 5 de mayo, pero ¿cuáles son las cosas que ustedes han traído a este evento para poder celebrar esa cultura? Sí hemos tratado de explicar en palabras cortas, en un mensaje corto hacia la comunidad y sobre todo las nuevas generaciones, porque si hay una confusión, muchas personas creen que
la celebración del 5 de mayo es la independencia de México y pues realmente no, la independencia de México se celebra el 16 de septiembre, 15-16, entonces son dos celebraciones totalmente diferentes, pero bueno, aquí en Estados Unidos se ha celebrado desde hace muchos años, como lo mencionaba en el video, y entonces, pues la mercadotecnia también ha tenido mucho que ver. Ahora grandes descuentos, ahora marcas de bebidas, marcas de comida, los restaurantes hacen una gran fiesta el 5 de mayo. Y se siente que es muy grande aquí en los Estados Unidos, pero en realidad es bueno tener estos tipos de celebraciones aquí para que todos, no nomás los hispanos y los latinos que celebren, pero todo el mundo también. Pues yo creo que sí, porque de alguna manera estos eventos unen, ¿no? Unen las culturas, que eso es lo más importante a fin de cuentas, porque si no sabemos la historia, pero por lo menos socializamos, hacemos nuevas amistades y compartimos con este país la cultura de nuestro México a través de la comida, a través de la música, a través del arte también. Entonces, sí es importante. Y bueno, quiero hablar aquí rápidamente del evento grande que ustedes tienen cada año. Platícanos un poquito de ese evento que va a pasar en 2 semanas, o corrígeme si estoy mal. Bueno, el México del Corazón, el domingo 19 de este mes de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Nampa Civic Center, para que el público que nos está viendo busque más información siguiendo nuestras redes sociales de las estaciones La Grande, La Poderosa. Ok, ¿y dónde pueden agarrar los boletos? ¿Tienen que comprar boletos o cómo sirve eso? Es totalmente gratis. Al momento todavía estamos esperando que nos den luz verde para poder ya entregar los boletos. Y lo vamos a hacer a través de la radio, a través del aire, como una promoción, como cualquier otra, pero también habrá una website porque México en el Corazón tiene su propia página. Ellos trabajan para hacer todo el proyecto, entonces ya solamente nos van a decir, ok, aquí está la website. Pues Gustavo, muchas gracias, les agradecemos su tiempo para estar con nosotros y si ustedes quieren más información del clima o noticias, visítenos en ktvbenespañol.com/español.